Bueno, como anunciamos, vamos a hablar con un intendente fuerte, importante, del Gran Buenos Aires, en este caso en la zona norte, el intendente de Tigre, que es Julio Zamora, está en videollamada con nosotros. Julio, gracias por atendernos. ¿Cómo anda? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Bien, gracias por atendernos por este rato. Le pido un primer balance. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está su ciudad? ¿Cómo está Tigre hoy en medio de la pandemia? ¿Cuál es el momento que estamos viviendo, Zamora? Bueno, estamos transitando una etapa crítica de la pandemia, ya con algún nivel de amesetamiento, pero con muchos casos, con bastantes casos en nuestro distrito. Dentro de lo que es la región sanitaria, somos el municipio que quizás tiene menos fallecimientos por cada 100.000 habitantes. Eso es un dato nada más, no significa nada, sino que, bueno, solamente creo que las medidas que tomamos, anticipatorias, vinculadas a, bueno, fortalecer el hospital de Pacheco, crear el centro de aislamiento, fortalecer todo el sistema de emergencias, ¿no? Estamos de 5.000 llamadas que teníamos en el set, estamos en aproximadamente 15.000, 17.000 llamadas mes, y eso habla de una fuerte tarea del personal de salud vinculada a la atención fundamentalmente de la pandemia, pero también de otros temas. Julio, hubo que trabajar mucho. Ahí en pantalla partida yo lo veo al principio de toda esta historia, cuando usted fue a recorrer el Hospital Provincial de Pacheco, donde el municipio hizo un esfuerzo enorme para acondicionarlo, para ponerlo en marcha, incluso hasta con el nombramiento del director, porque costaba poner en funciones a las autoridades del hospital. Ahí yo vengo planteando, y usted me dirá, y podemos disentir, pero hay que ir a un camino cada vez de mayor descentralización y de recursos también para los municipios. Entiendo que hoy la urgencia es la pandemia, la situación que estamos viviendo, pero ¿no abre una nueva discusión de lo que se está viviendo en medio de la pandemia para tener municipios aún más fuertes, aún con más recursos y que se hagan cargo de su sistema de salud y de distintas áreas estructurales para la vida de los vecinos? Sí, yo coincido, Mariano. A ver, en esta pospandemia o en este tránsito de la pandemia, que no sabemos realmente cuándo va a terminar, creo que nos vamos a encontrar, y ya nos estamos encontrando, con municipios distintos, con un país distinto, en donde tenemos que aprovechar todas las potencialidades que tenemos en cada una de nuestras ciudades para poder diseñar una ciudad nueva, ¿no? Y creo que la clave de toda de esa nueva forma de mirar a nuestras ciudades tiene que ver con las autonomías municipales. Siempre lo venimos reclamando, pero creo que la oportunidad política que tiene nuestro gobernador y nuestro presidente de pensar un poco que en las ciudades es donde se define la mejor calidad de vida de la gente, ¿no? Y creo que si avanzamos todos en ese sentido, creando políticas públicas, exclusivamente partidaria, sino que entre todos podamos pensar que con mayor autonomía, con mayores recursos, las ciudades, que los necesitamos aparte por la disminución abrupta que tuvimos en nuestros ingresos, pero creo que tiene que haber una mirada tanto del gobierno nacional como provincial en brindar mayor autonomía. ¿La tiene el gobernador esa mirada? Porque le traslado una de las críticas que a veces recibe Kicillof, incluso que viene de algunos intendentes del peronismo, por eso aprovecho para preguntarle a usted cuál es su mirada. Que tal vez el gobernador no valora como a los intendentes les gusta ser valorados por el gobierno de la provincia, que no los termina de escuchar a muchos intendentes. ¿Usted ve ahí a un gobernador que tiene en la agenda al intendente bien cerca, que es el primer contacto con la gente, el jefe comunal? Yo pienso que Axel es una persona cercana, inteligente. Yo he tenido la oportunidad de hablar varias veces con él. Sí. La decisión a tomar es una decisión disruptiva, ¿no? Y todas esas decisiones que son disruptivas en un mundo que ha cambiado exponencialmente, no solamente en la Argentina, sino a nivel global, requieren un análisis profundo para no cometer errores, y creo que más temprano que tarde nuestro gobernador va a tomar nota de esta situación y ese es el legado que pienso que le tenemos que dejar a nuestras ciudades, a nuestra provincia, poder cambiar que quizás eran oportunas, eran eficientes en otro momento de la historia. Pienso que esta situación que ha vivido el mundo con respecto a la pandemia
nos desafía a que podamos pensar una ciudad nueva. Y la ciudad nueva tiene que tener, obviamente, más recursos, más cercanía. No puede ser que nuestras escuelas o la situación de nuestras escuelas se resuelvan a más de 70 Claro, kilómetros de nuestras ciudades. claro, totalmente. Entonces, ahí donde tiene que haber digamos, una actitud eh, de cambio en ese sentido. Y Mm. nosotros humildemente vamos a incidir en eso, vamos a proponerle al gobernador este tema porque pienso que es el desafío que tenemos los bonaerenses y los argentinos por delante. Ahí veía imágenes también que estuvo con el gobernador en las últimas horas en un anuncio que hizo para fomentar la cuestión turística en todo el territorio bonaerense. Tigre es un lugar emblemático para el turismo, uno de los sectores más golpeados por la pandemia y por la cuarentena. ¿Cuál es la situación? Y aprovecho para preguntarle, porque Tigre es un lugar elegido y me imagino que muchos lo están mirando por la cercanía de la ciudad, por la tranquilidad de las islas, por la paz que transmite la ciudad y no amontonarse en grandes centros turísticos. ¿Está preparando la ciudad para el verano? ¿Cree que va a recibir mucha gente? ¿La van a recibir? ¿Se va a pedir algún testeo, algún control? Algo tiene que saber la gente que tal vez dice, me quiero ir a una casa en un barrio en Tigre, que es más seguro, me quiero ir a la isla. ¿Se está preparando la ciudad en ese contexto, intendente? Sí, estamos, bueno, la situación en principio vinculada a las actividades culturales y de turismo, sabemos que es una situación realmente angustiante. Este fondo establecido por la provincia de ayuda a los municipios nos va a permitir, digamos, asistir turísticos y culturales. En segundo lugar, estamos preparando protocolos para que Tigre sea una ciudad segura, no solo desde el punto de vista de la seguridad pública, como lo vino siendo durante todos estos años, sino también segura en este nuevo marco de la salud, ¿no? De una ciudad saludable que debe acoger a los turistas de la mejor manera. Ya hace mucho tiempo el ex intendente Ubieto había decretado a Tigre como una del turismo de cercanía o del mini turismo, como se Claro. denominaba. Así que vamos a tomar esa idea que tuvo el ex intendente Ubieto, poder darle mucha potencia. Tigres por antonomasia ya el municipio de turismo de cercanía, de turismo de un día, de 2 días, Sí. y eso creo que crea unas potencialidades muy grandes para el desarrollo económico de nuestra comunidad, creando empleo y permitiendo también el desarrollo de nuestros emprendedores. No va a aparecer ninguna barrera porque algún intendente en la costa dice acá van a venir solo los que tienen casa, solo los que tienen determinado certificado. Tigre no va a poner una limitación en ese sentido. No, a ver, estamos dentro de un marco normativo Sí. nacional y provincial. Obviamente que dentro de ese marco nos movemos con cierta libertad, por la cercanía que tenemos, entendiendo las problemáticas que tienen los emprendedores gastronómicos, los comerciantes, muchos sectores en estos meses, y en ese marco nosotros hemos, digamos, de alguna manera acompañado ese proceso, brindándole herramientas para que puedan de alguna manera capear esta situación. En el caso del turismo todavía no está normalizado, pero estamos iniciando un proceso de mucho diálogo con los emprendedores turísticos Bien. para que el puerto de Fruto comience una normalidad y los otros sectores también. Ojalá, sí, ojalá que puedan porque es dramático el sector turístico, las marchas que hicieron el otro día. Habló de la gastronomía. ¿Cómo está funcionando? ¿Se empezaron a abrir, se empezó a flexibilizar con distancia, con cuidados, con protocolos? El sector de bares, restaurantes, que Tigre también tiene un polo muy grande, Paseo Victorica, en Dique Luján, en distintas zonas de la ciudad. Sí, previamente hablamos con todos los emprendedores turísticos de Tigre, les propusimos un esquema de trabajo, un protocolo de trabajo. Tiene que ver mucho con la responsabilidad de los emprendedores. Son ellos los que deben cuidar que realmente se respeten las distancias y se tomen todos los recaudos sanitarios posibles. Y este fin de semana tuvimos la actividad, abrimos esa actividad y realmente nos fue muy bien, con mucha responsabilidad por parte de los emprendedores gastronómicos, y esperamos que esto siga así para poder, digamos, iniciar esta nueva normalidad que tanto se habla y que puedan, digamos, generar empleo y mantener las fuentes de trabajo para que no se pierdan. ¿Todo al aire libre es o ya se empieza Todo al aire libre. Todo al aire libre. Abiertos y al aire libre, sí, sí. Al aire libre. Ninguno en sectores, por lo menos por ahora,
ninguno en sectores cerrados. Habló de una ciudad segura y los números muestran que no solo Tigre, el corredor norte, hoy la inseguridad golpea toda la provincia, todo el conurbano, pero los números de la zona norte son un poquito más alentadores de lo que ocurre en el sur y en el oeste. ¿Se resolvió el problema con la policía? ¿Se pudo, después del anuncio que hizo el presidente, con toda la polémica que generó por los fondos de la ciudad para la provincia, hablar con las autoridades del Ministerio de Seguridad o con el gobernador y encauzar una resolución al conflicto de la policía, intendente? Bueno, el conflicto creo que tuvo un principio de solución a partir de las medidas que anunció primero el presidente de la Nación y al día siguiente el gobernador, tanto desde el punto de vista salarial como de ciertas condiciones que planteaban algunos miembros de la policía. Creo que en ese contexto el conflicto está solucionado. Ahora, la gran disyuntiva que tenemos es qué tipo de policía, a partir de estos nuevos recursos que le hacen muy bien a la provincia de Buenos Aires, qué tipo de policía queremos. Y ahí está, bueno, la discusión que han planteado muchos intendentes vinculadas a la policía local, al fortalecimiento de las policías locales, al rol de los intendentes digamos, en la elaboración del plan de seguridad y en el monitoreo del trabajo que realizan nuestras fuerzas locales. Está un tema de discusión en donde creo que desde el gobierno de la provincia se tiene que dar el marco para que podamos hacer, para que podamos discutir y aportar desde nuestras experiencias la solución a este problema, que es uno de los problemas más importantes que tienen nuestros vecinos. Sí, ahí usted tiene posición tomada a favor de las policías locales y definir qué es policía local, ¿no? Porque yo hace un ratito hablaba y decía, cuando Scioli habló de aquella policía local, que fueron mal bautizados o no sé, como los pitufos, que no servían, que había que prepararlos mejor. Digo, ¿qué policía local? ¿Una que dependa del intendente? ¿Usted tiene una mirada, una posición al respecto tomada? Sí, nosotros creo que en este marco que yo le planteé al principio de las autonomías municipales, creo que se puede, de hecho nuestra experiencia es muy enriquecedora, se puede plantear una policía local, una policía de cercanía, obviamente sin dejar de lado lo que es la policía de la provincia de Buenos Aires, Claro. Pero una policía de cercanía que tenga una presencia muy directa en los barrios se puede plantear. Hay muchos proyectos al respecto, creo que debemos tomar esas ideas, esos proyectos, adecuarlos a la nueva realidad que presenta la provincia de Buenos Aires y trabajar en ese sentido. Pero el marco conceptual tiene que ver con la autonomía de los municipios. Y en eso, vuelvo a repetir, no solamente es la policía, sino también la cuestión vinculada a la educación. Tenemos un gran problema vinculado a los chicos a clases, un gran problema vinculado a educación y trabajo. ¿Podrán volver? ¿Usted cree que vuelven las clases, al menos en la provincia, de alguna manera antes de fin de año o eso será inviable? Y antes de fin de año, en función de los números que vemos de la pandemia, yo no lo veo posible, ¿no? Si bien hay algunos vecinos que nos están planteando esa situación, creo que la situación de la pandemia no nos permite en este estado actual volver, a no ser que esto baje abruptamente y que podamos pensar en volver, pero no es la foto de hoy. ¿A usted le gustaría que vuelvan? Me imagino, como todos, ¿no? Pero usted lo podría plantear, porque a mí me da la sensación, y se lo digo con total sinceridad, que a veces hay algunas discusiones en medio de la pandemia, de la cuarentena, que parece que si uno toma una posición al respecto es de determinado espacio político, que es una locura, porque lo tenemos que pensar en materia de salud, ¿no? Que esto nos genere más contagios. Y si algún intendente o alguien dice, yo estoy de acuerdo en que vuelvan las clases o quiero trabajar por eso, rápidamente se lo encasilla como si fuera de Juntos por el Cambio, de manera muy delicada, me parece a mí, ¿no? Pero ¿usted lo propondría? ¿Usted buscaría la forma de que vuelvan las clases? Yo pienso que la profundidad de la crisis provocada por esta pandemia y la situación social en que están viviendo muchos argentinos amerita de que políticas públicas, y eso no depende de un partido político solo. O sea, de esta situación en la Argentina se sale en conjunto, se sale discutiendo, obviamente, cada uno desde los intereses que representa o de los sectores que representa, pero con mucho diálogo. Creo que el presidente de la Nación tiene muy en claro eso y lo ha planteado siempre. Así que
nuestra intención es acompañarlo y plantear todos los temas. O sea, Julio, no usted lo poner... plantea y usted lo implementa, porque uno lo ve en el Consejo Deliberante, donde Juntos por el Cambio acompaña muchas de sus proyectos, de sus iniciativas, y en el diálogo político, en su gabinete, pero da la sensación que estamos cada vez más agrietados. No lo pongo en la figura del presidente puntual, pero da la sensación que estamos cada vez más divididos, intendente. Pero, Mariano, son quizás los bordes de nuestro sistema político, de nuestros espacios políticos. Hay mucha gente en la Argentina que plantea la vuelta, digamos, a la normalidad, a un diálogo. Vuelvo a repetir, no significa que se terminen las discusiones, No, claro. porque nosotros tenemos una mirada bajo un prisma que tiene que ver mucho con el contenido social, con cuidar a los sectores más vulnerables. Quizás el radicalismo representa otro tipo de valores, pero creo que en la unión de toda esa diversidad, que no solo tiene que ver con la diversidad de un partido político, sino con la diversidad de todos los espacios políticos, oficialismo y oposición, encontrar una salida. Vio los números de la economía, la caída del PBI, es una situación muy difícil, todo indica lo que veníamos advirtiendo, que esto podía ser o que va a ser peor que el 2001. ¿Usted lo observa también en conflictividad social? Me refiero al vecino que le preocupa cada vez más y le hace llegar a usted como intendente la preocupación por la falta de trabajo, la necesidad de la asistencia por parte del Estado, económica o de alimentos. ¿Eso lo sigue viendo, Zamora? Sí, lo seguimos viendo, si bien hubo una actitud muy activa del Estado Nacional, tendiente, bueno, mediante ATP, mediante la tarjeta alimentar, mediante distintos tipos de subsidios a pymes y empresas, la verdad es que la situación social es preocupante. A ver, el conflicto policial fue una expresión, digamos, de un sector que si bien uno puede decir si había algo, alguna intencionalidad política, eso nunca ni lo puede aseverar contundentemente. Lo real es que los policías estaban cobrando un sueldo que no alcanzaba a cubrir sus expectativas de vida y surgió este conflicto. No quita que no pueda surgir otros conflictos en otros sectores, ¿no? Hay sectores de la salud que están reclamando, hay comerciantes que la están pasando muy mal. Obviamente que quienes pertenecemos al Frente de Todos tenemos la esperanza de que nuestro presidente, digamos, mediante las herramientas que está planteando a la sociedad, camino del crecimiento y el trabajo, que ese fue su discurso, pero la situación actual, la foto de hoy es una foto complicada desde el punto de vista de la situación de muchos argentinos. Volviendo a lo de la policía, ¿usted cómo ve la actitud del presidente con la quita de recursos a la ciudad para que vayan a la provincia? Y al mismo momento digo, y acá hemos sido críticos de cuando también lo hizo Macri, aumentando fondos a la ciudad. ¿No nota usted que se sigue manejando muchas veces con discrecionalidad política al intendente, gobernador de mi color político, lo beneficio con recursos, al que me critica o se enoja, lo castigo? ¿Pasa eso? ¿Sigue ocurriendo eso? Y puntualmente, ¿cómo ve el tema de la quita de la ciudad para la provincia? Bueno, fundamentalmente con respecto a la quita, vos mismo lo planteaste, Mariano, en su momento el presidente Macri, en forma inconsulta y con un cuestionamiento, le dio una determinada cantidad de puntos que, digamos, para los demás resultaban injustos. Creo que lo que hizo el presidente Alberto Fernández fue de alguna manera reparar esa injusticia o esa decisión que se había tomado en ese momento. Recordemos que ahí, en la decisión del presidente Alberto Fernández, hay un antecedente que son los 8 puntos que perdió la provincia de Buenos Aires allá por el año 86, 88 creo yo. Marco, este otorgamiento de un punto a la provincia tiende a reparar en parte esa situación de injusticia que sigue viviendo la provincia de Buenos Aires. La verdad es que las cuestiones vinculadas al otorgamiento de los recursos se tienen que saldar en el ámbito propicio, que es la Cámara de Diputados de la Nación, claro, ¿no? El ámbito legislativo. Durante mucho tiempo se vino discutiendo esto y como no hay consensos grandes, digamos, tomando estas decisiones por decreto. Nosotros aspiramos a que sea con el ámbito legislativo, con un conocimiento muy profundo, con la representación de todas las provincias, el que defina una coparticipación justa que le lleve a la provincia de Buenos Aires, digamos,
los recursos que necesitan para poder gestionar, si no es inviable la provincia. Hablando justamente de recursos y por último, Zamora, ¿cómo están hoy los números del municipio después de la caída de la recaudación? Recuerdo que había sido abrupta al comienzo de la pandemia, eso se fue recuperando. ¿Cómo están hoy los números del Estado municipal? Se ha recuperado, pero no en la medida de la elaboración presupuestaria que nosotros habíamos hecho en su oportunidad. Nosotros estamos percibiendo un 30% menos de los recursos que habíamos presupuestado para este año. Y eso nos obligó, obviamente, que mucha obra pública no la estamos haciendo, porque no tenemos esos recursos. Estamos pagando a nuestros proveedores principales, a todos los proveedores, no tenemos deuda con proveedores de mayor cuantía. Sí. Estamos manteniendo los servicios básicos del municipio. Por eso planteaba que la situación, una vez normalizada esta pandemia, va a requerir un esfuerzo muy grande en el cual tenemos que estar todos juntos pensando el tipo de país y el tipo de ciudad que nosotros queremos en nuestras comunidades, ¿no? Ahora, qué difícil, Julio, ¿no? Porque da la sensación que la Argentina está en un momento complicado por donde lo mira, pero es el mundo todo, porque tal vez en el 2001 la cosa más o menos funcionaba y el problema era más la Argentina, pero hoy lo que se ve, no solo en materia económica, donde ahí sí puede haber diferencias sobre lo que pasa en algunos países, pero digo, en materia de salud, Europa ya está mirando con preocupación lo que viene para las próximas semanas, la cantidad de contagios y cómo se preparan. Da la sensación que no termina la cuestión, que no es que le ponemos una fecha para arrancar. Sí, a ver, yo pienso que esta pandemia va a dejar cicatrices en nuestra ciudad y en nuestras sociedades, en donde creo que todas las políticas que se elaboren, las decisiones que se tomen desde los estados, van a estar atravesadas por la salud, ¿no? Ya de nada sirve que yo tenga una casa con todo el hábitat para vivir bien, si no tengo a mi vecino que esté en la misma situación, porque ese vecino puede venir a trabajar a mi casa, me puedo encontrar en el supermercado. Entonces la cuestión del hábitat va a ser uno de los ejes políticos más importantes que van a venir en esta etapa que viene. Por eso lo que nosotros estamos planteando es hacer una gran convocatoria, sobre todo Tigre, que tiene grandes potencialidades y grandes valores por su composición socioeconómica. Tenemos grandes desarrolladores, tenemos a una iglesia que tenemos instituciones de la comunidad. Vamos a hacer una gran convocatoria para pensar este Tigre del futuro y en este país que tenemos, ¿no? Y en esa convocatoria obviamente que vamos a convocar también a la oposición para que entre todos pensemos cómo transitamos esta etapa que viene, que va a ser difícil para todos. Lo último, muy cortito, tema toma de tierras. ¿Le preocupa? Tigre es tan grande y tiene tantos espacios. Es una preocupación que tienen muchos intendentes. Sí, sí, nos preocupa. De hecho, tuvimos el mismo día, la noche, el mismo día de la rebelión, perdón, si digo rebelión, no sé si ese es el término, policial. Ese día a la noche tuvimos un intento de toma muy violento en la localidad de Aviación, en Don Torcuato, sí, que por suerte con la colaboración obviamente de la policía que estuvo presente en ese lugar, pudimos evitarla. Y de hecho vimos en ese lugar personas que habían estado en Guernica, ¿no? Se perdió el teléfono de una persona de Guernica. O sea que nos preocupa nos preocupa lo delictivo en ese tema. Entendemos que hay una situación social muy profunda y grave referida al hábitat, pero hay, muchos vivillos que están en un lado y en el otro, ¿no? Estuvieron en Guernica y también estuvieron en Tigre. Mire, qué dato ese, qué preocupante. Julio, gracias por la comunicación y por este rato, gracias por la charla. No, gracias Mariano, un saludo grande para la audiencia. Un abrazo. Julio Zamora, el intendente de Tigre, clarito, con muchas definiciones importantes y el escenario actual y pensando en el futuro. Esto es lo que tenemos que hacer en la Argentina, entender que la situación es muy complicada, pero empezar a pensar cómo es la Argentina que viene para adelante, que es una Argentina con muchas complicaciones por donde la veamos. Tenemos que hacer la pausa. En un instante está Alejandro Cancelares, Jorge Chío, Ariel Ferrentino, recorriendo novedades políticas de la provincia y de todo el conurbano. Ya venimos.